Los peritos y los centros de peritaje psicológicos y psiquiátricos son esenciales en muchos casos judiciales. Por ejemplo, aquellos que determinan la tuición de un menor, pero no cuentan con un ente fiscalizador. En el siguiente reportaje de Alejandro Silva, algunos afectados cuestionan la imparcialidad y la objetividad en sus informes. Él contrató a un psiquiatra para que, me diagnosticara varias cosas. ¿Qué decían estos informes? Que no estaba en condiciones de cuidar a mi hijo, que era alcohólica, que tenía problemas de adicciones y que además era yo la que maltrataba a mi hijo. Parcialidad cuestionada de informes psiquiátricos en el ámbito privado y público. El informe DAM tiene 31 páginas, donde solamente a mí se me somete a estos peritajes psicológicos y a él no le hacen absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo demoró esa entrevista que gatilló en ese informe? Menos de 30 minutos. Efectivamente hay una desigualdad en los procesos y eso es un punto importante de desigualdad procesal. Me parece que la situación es grave porque estamos hablando de niños, es una situación grave de vulneración de derechos. ¿Quién fiscaliza a quienes realizan estos informes tan categóricos a la hora de determinar la tuición de un o una menor de edad? Él quedó con amplias visitas teniendo antecedentes de violencia. Hay tráfico de influencia. Estoy completamente convencida. Destruyó mi vida. No lo puedo... Disculpa, no lo puedo definir de otra manera. Me separan abruptamente de mis hijos. Si esos informes de la red pública o la red privada, eventualmente, de un perito privado, no son de buena calidad, puede existir una decisión errónea de un tribunal. Hablamos con jueces, padres y madres afectadas, entidades del actual gobierno, abogados, ex trabajadores del sistema judicial y peritos. Si bien no desconocen esta problemática, se sabe que tampoco se ha dado alguna solución ante una grave vulneración de derechos luego de extensos y agobiantes procesos en tribunales de familia. En el 2016, luego que nosotros nos separamos por la última agresión por violencia intrafamiliar, donde él salió acá con Carabineros, arrancando de Carabineros, viene la medida de alejamiento, la cual nunca respetó. Luego de una compleja separación, Marcela queda con el cuidado personal de su hijo. A las 3 semanas de decretarse la medida de alejamiento para el padre, llega una demanda en su contra, la que acusaba una supuesta agresión de parte de ella hacia su expareja. Me acusó de que yo consumía drogas, que era alcohólica, que tenía problemas psiquiátricos graves, y todo lo que aparece en la demanda después lo puso el perito sospechosamente en su informe. Las conclusiones son categóricas: abuso de alcohol, trastorno de personalidad con rasgos emocionalmente inestables. Además, la cataloga con debilidades que serían preocupantes para cuestionar su habilidad en el ejercicio de la parentalidad. También alude a la eventualidad de que su hijo pudiera estar siendo maltratado físicamente por ella para inculpar al padre. Las pruebas llegaron hasta la jueza del tribunal. ¿Cómo esta madre puede tener un hijo así? Y que tenía que yo acceder a que él se llevara a mi hijo día por medio, fin de semana por medio, porque con las mismas amenazas, porque si no el niño se va a cename o se le entrega al padre. ¿Y qué pasó? Me obligaron a que mi hijo fuera a las visitas, a pesar de que mi hijo se agarraba de la reja para no ir. Las visitas comenzaron y Marcela se sometió a otros exámenes con otros profesionales. Las conclusiones se las contaremos en breve, ya que este no es el único caso. Ahí ella se acordaba de algunos juegos extraños que les hacía hacer el papá. Yo estuve con una persona 15 años que yo pensaba que era una persona buena y de repente era un monstruo. Pidió resguardar su identidad, por ende la llamaremos Camila, quien luego de denunciar violencia intrafamiliar y abuso a sus hijas por parte del padre, inicia un juicio en el cual se desestimaron las pruebas. La jueza del caso determina que se debe revincular al padre y a las hijas. En paralelo, el padre pide el cuidado personal de las menores. Para ratificar su demanda de cuidado personal, él contrató a un psiquiatra para que, me diagnosticara
Varias cosas, porque de hecho en la demanda ya venía diciendo todo lo que yo tenía. En la misma demanda él lo decía, o su abogado. El informe indicó que Camila padece del trastorno de la personalidad clúster B. En simples palabras, una tendencia a dramatizar, además de la pérdida del sentido de la realidad en situaciones de alto estrés emocional y también del síndrome de alienación parental, que es cuando uno de los padres manipula la opinión del menor. Fue terrible. Yo cuando lo leí lloré. Lo grave es que me podían quitar a mis hijas y me las podía quitar un abusador sexual. ¿Tú crees que esta conclusión que fue en contra tuya fue porque él financió estos peritajes? Totalmente. Según la ley, es derecho de las partes decidir el perito en cuestión. Pero ¿qué pasa si no se puede costear un informe privado para dicho peritaje? Aquí entra la modalidad pública o diagnóstico ambulatorio, conocido como DAM, el que se canaliza mediante sus centros de atención. Entonces, si se ve enfrentado a otra parte que tiene los medios, vamos a notar esa desigualdad que en mi experiencia no es menor, es bastante frecuente. Hoy día las evaluaciones psicosociales en contextos proteccionales generalmente son derivadas a los programas ambulatorios DAM, que dependen del Servicio de Mejor Niñez, o a sistemas de evaluación pericial privado. Claudio es abogado y exdirector de la Corporación de Asistencia Judicial. Lleva años en el rubro y es crítico con el actual sistema público. Esta situación viene arrastrándose por años, sino décadas. El DAM es parte del año 2005 y me parece que el programa del Servicio de Mejor Niñez no está supervisando adecuadamente que se sigan los protocolos y los lineamientos y directrices técnicas para esos informes. El informe DAM tiene 31 páginas, donde solamente a mí se me somete a estos peritajes psicológicos y a él no le hacen absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo demoró esa entrevista que gatilló en ese informe? Menos de 30 minutos. O sea, yo llego, me dicen ya, usted se va a entrevistar con ella, con la asistente social y los chicos con la psicóloga. Destruyó mi vida. Lamentablemente, el servicio DAM también habría presentado fallas, como lo es en el caso de Elizabeth, quien al igual que los casos anteriores, se le consignaron distintas patologías, pero algo más. En pleno juicio, el informe pericial que se suponía era el de su hijo, no era el de él, sino el de otro menor. Me ha tocado presenciar audiencias en que el juez dice el nombre del niño no es correcto, o estamos hablando del género del niño que tampoco es correcto, o las condiciones y circunstancias domésticas de ese informe no se ajustan a la realidad concreta de ese niño. Y por lo tanto la decisión que va a tomar ese juez quizás no va a ser la correcta. Transparencia en los procesos judiciales, que realmente tengamos jueces dignos, imparciales, que escuchen a mis hijos, porque nunca lo han escuchado en una audiencia, a pesar de que se ha exigido, a pesar de que los niños han asistido, jamás los han escuchado. Elizabeth tiene 3 hijos, quienes actualmente residen con su padre. Pese a las denuncias por episodios de violencia, dice que fueron informes mal redactados los que determinaron esa medida. Pero han habido más informes positivos en cuanto a su personalidad, los que no han sido considerados. Prácticas que no están indicadas en ningún caso por el servicio. Como te digo, esto es de mucha gravedad y si nosotros recibiéramos una denuncia así, tenemos que activar todos los protocolos correspondientes para subsanar una situación como esa y presentarla en todos los lugares que sea necesario para que esto sea atendido y sea sancionado como corresponde. Estas supervisiones trimestralmente se están realizando para poder visualizar la situación en la que se encuentran los programas. Pero también hay una gran responsabilidad de parte de los jueces de exigir el rigor metodológico, exigir la calidad de estos informes. Y me parece aún más importante de parte de los tribunales, en específico, por ejemplo, el Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, es exigir la oportunidad. Claro, si por una parte existe el Servicio de Protección Especializada, conocido como Mejor Niñez, para la fiscalización de los DAM, actualmente no existe un ente fiscalizador para el ámbito privado. En este caso, peritos o centros de peritajes psiquiátricos o psicológicos, que estén dentro del listado de peritos admitidos por la Corte. El listado de las Cortes es la verdad hoy día un instrumento de ayuda como para recopilar en un solo lugar distintas opciones, pero tampoco las Cortes tienen ese control como de la calidad. El control de calidad lo hacemos los jueces en los juicios donde esos peritos se desempeñan. Según la encuesta sobre peritajes en Chile en 2017, realizada por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, donde
donde se le consultó a peritos, jueces y litigantes sobre el desempeño de los peritajes. En cuanto a la calidad del trabajo, en la escala de 1 a 7, los jueces los calificaron con un 4,7, mientras que los abogados lo hicieron con un 4,5, siendo los peores evaluados los peritos de familia. Reflexionar si es necesario hacer tal vez un cambio en el tipo de modelo de pericia, por un lado, y en cómo romper esta desigualdad y restituir el equilibrio entre las partes. Me parece que la solución pasa por una mejor fiscalización, una mejor supervisión, monitoreo, primero del DAP, que depende del Servicio de Mejor Niñez, en revisar las metodologías, en revisar que se estén cumpliendo los protocolos técnicos que ellos tienen, y segundo, que los tribunales sí revisen, sí evalúen, tienen la facultad de poder emitir instrucciones al Servicio de Mejor Niñez para que corrijan ciertos defectos que ellos están observando. Fue terrible. Yo cuando les dije a las niñitas que iban a tener que ver al papá en la casa de sus tíos, fue terrible. Al igual que cuando les tuve que decir que iban a ver al papá. ¿Y ya no querían? No querían. El Instituto Médico Legal realizó un informe de Camila, el cual con distintos métodos implementados llegó a otras conclusiones, atenta y concentrada, con memoria sin alteraciones y con un nivel intelectual normal, además de que no presentaba ningún trastorno que la inhabilite en su rol materno. Lo demandé, gracias a los 10% pude hacer esta demanda. Él no se presentó a ninguna de las audiencias, ni a la de las medidas cautelares, ni a la demanda, ni a nada. Y gracias a Dios ganamos este juicio y él ya no las puede ver nunca más. Y estamos enfrentando la vida de otra forma. Lo mismo con Marcela, quien luego de varios juicios e informes como estos, donde se consignó que no es posible determinar un trastorno de la personalidad junto con una condena a su expareja por violencia intrafamiliar, creó la ONG Renace Mujer, Familia y Sociedad para ayudar tanto a hombres como a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Eso fue lindo por una parte, emocionante, he conocido mujeres maravillosas. Me siento, a pesar de todo esto que ha pasado, muy afortunada. He conocido grandes personas y empezamos a unirnos. De repente, no sé cómo empezaron a llegar mujeres que les estaba pasando lo mismo. Por otra parte, Elizabeth quiere iniciar otro proceso para recuperar la tuición completa de sus hijos. En tanto el error en el informe de su hijo, los antecedentes fueron enviados al Servicio de Protección Especializada para determinar responsabilidades. Los chicos quieren vivir conmigo, no quieren estar con él. Obviamente yo los veo cada 15 días, que para una madre ver a tus hijos cada 15 días es muy poco. Ha sido un proceso crudo también para ellos, que también les ha afectado emocionalmente. Para este informe se contactó a la Asociación de Peritos, quienes no quisieron dar declaraciones. Otros, en tanto, hablaron de las metodologías, las que pueden dar pie a distintas conclusiones. Sin embargo, la problemática es evidente, donde urgiría un ente regulador en materia pericial, tanto psiquiátrica como psicológica.